Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Gracias primero por estar acá acompañándonos. Para nosotros es un placer cada webinar que hacemos día a día. Este especialmente es un webinar sobre herramientas de financiamiento para pymes y para emprendedores. Tenemos como disertantes a Lorena Mattioli. Ella es consultora de SUBI, contadora pública, experta en todo lo que es mercado de capitales. Y por otro lado tenemos a Pablo Javier, él viene a representar al Banco Mariva, es licenciado y magíster en economía, así que bueno, gracias a los dos por estar acá y gracias a Pablo, al banco sobre todo, por confiar en SUBI y hacer este trabajo en conjunto. Desde SUBI lo que ofrecemos es mentoría a través de una plataforma totalmente innovadora. Tenemos un montón de profesionales independientes como Lorena, que ofrecen sus servicios de manera online. Así que cualquiera que le interese puede meterse en SUBI. Ahí arriba tienen el botón para ingresar. Y bueno, yo lo voy a estar acompañando durante todo el webinar, así que si hay dudas, me escriben a través del chat, que yo se las voy a ir pasando a los disertantes. Así que bueno, que lo disfruten y los dejo con Lorena. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, como me presentó Josefina, yo soy Lorena Mattioli, contadora pública y asesor idóneo en el mercado de capitales. Hace unos años que vengo trabajando en el mercado. La mayor experiencia que tengo es justamente la parte de financiamiento y bueno, durante todo este tiempo conocí muchísimas pymes y entiendo un poco, bastante creo, de cuáles son las necesidades y las cositas que por ahí tendrían que mirar al momento de elegir el financiamiento y de ver todas las alternativas que hay. Bueno, justamente elegimos este tema para hablar porque creo que les puede aportar muchísimo. Para empezar, tengo que contarles qué es el mercado de capitales para los que no lo conocen. El mercado de capitales es una herramienta que colabora con el crecimiento de un país porque toma los ahorros del público y los canaliza hacia las inversiones productivas. Es decir, personas físicas o jurídicas que tengan ahorros pueden ir al mercado y terminan prestando y financiando a las empresas y a los emprendedores para que dichas empresas y emprendedores puedan cumplir con sus proyectos. ¿Quiénes son los participantes en este mercado de capitales? El primer, diríamos, el órgano que controla todos los participantes y el funcionamiento del mercado es la Comisión Nacional de Valores, que es un organismo nacional, que es el que establece la normativa y la forma de cómo se desarrolla el mercado y supervisa a todos los participantes. Los agentes intermediarios son el tradicional, por ejemplo, agente de bolsa. Hay distintos tipos de agentes en el mercado. El agente de bolsa, los fondos comunes de inversión, las calificadoras de riesgo, sociedades de garantía recíproca, que ahora la vamos a ver más adelante. Después tenemos a los mercados, que es donde se van a desarrollar las operaciones. Tenemos varios mercados en el país. El MAE es el mercado mayorista de todo lo que es la parte de títulos. El BIMA, que es el tradicional Merval, que se llamaba antes, ahora se llama BIMA, donde también se negocian todos los títulos valores, bonos, acciones y demás. El mercado argentino de valores también es un mercado que negocia todos los títulos, pero estos últimos años se especializó en todo lo que es la parte de financiamiento. Es decir, que acá se van a negociar todos los instrumentos que tienen las pymes y no pymes, y empresas en general, y personas físicas para poder financiarse. Y por último tenemos al MASBA-ROFE, que es un mercado que se dedica a toda la parte de coberturas, futuros y derivados. Por otro lado tenemos, bueno, el público inversor, que puede ser una persona física o jurídica que quiera invertir los ahorros de corto o largo plazo, y las empresas emisoras que van a emitir acciones, fideicomisos y todo lo que necesiten para financiarse. Y por último está Caja de Valores, que es un organismo muy importante porque es la que custodia todos los títulos valores de los inversores. Es decir, una persona física o jurídica que compre un título va a tener, diríamos, la constancia o la liquidación de su agente de bolsa, donde le va a decir que compró tanta cantidad de títulos. Bueno, ¿cuál es la manera que tiene el inversor de chequear esto? Es justamente con Caja de Valores.
al mismo tiempo que hace la operación con el agente de bolsa, Caja de Valores le va a mandar un mail y un acceso donde el inversor va a poder chequear que efectivamente tiene esos instrumentos. Inclusive cuando hay un movimiento en esa venta o compra de esos títulos, Caja de Valores le va a avisar por mail y además obviamente el inversor va a poder acceder para ver efectivamente sus movimientos. Esto es un pantallazo general de qué es el mercado para que ustedes se puedan ubicar qué es el mercado, porque muchos a lo mejor han escuchado y no saben de qué se trata. Ahora voy a comentarles cuáles son las herramientas de financiamiento y elegí algunos. ¿Por qué? Porque hay muchos más, pero estos son los que más se utilizan hoy en día. Voy a ir uno por uno y les voy a comentar cuáles son para las pymes y cuáles son, por ejemplo, para los emprendedores. El descuento de cheques o físico o el e-check, que es el cheque electrónico avalado por sociedades de garantías recíprocas, que pueden ser cheques propios o de terceros. La tasa promedio está más o menos en 19% anual, pero es muy habitual que en este segmento de cheques se negocien tasas del 5% anual y a veces menos. La verdad que para los que no conocen el mercado y no están acostumbrados o no escucharon nunca, es muy notorio, no lo pueden creer, diríamos que sean tasas muy bajas, pero es así. Esto ocurre porque es uno de los instrumentos donde los fondos comunes de inversión, que son fondos institucionales, son los que tienen que, por una cuestión de normativa, tienen que comprar este tipo de instrumento. Entonces, hay momentos en el mercado donde las tasas son bajas, ¿sí? Este tipo de segmento es el de mayor volumen en el mercado, ¿sí? Y es el que puede utilizar las pymes. Acá un emprendedor no podría utilizar este segmento, ¿por qué? Porque cuando ustedes se vinculan con una sociedad de garantía recíproca, necesitan tener una cantidad de años ya de antigüedad, mínimo 3 años, por ejemplo. Más adelante les voy a comentar cómo es el circuito de la sociedad de garantías recíprocas. El otro segmento es el segmento de cheques y cheques directos, que también pueden ser propios de terceros, que pueden ser con garantía del mercado o sin ella. Y las tasas pueden estar entre 25 y 42% anual. Este segmento puede ser utilizado ya sea para las pymes, para no pymes, como para emprendedores. Yo le estoy, diríamos, comentando muy así por arriba, porque cada instrumento tiene su detalle y sus requisitos, ¿no? Para acceder según cada uno. Cuando hablo de garantía de mercado me refiero a que el inversor, perdón, el que se va a financiar puede entregar títulos al mercado, ¿sí? Ya sea acciones, bonos, dólares. El otro segmento es la factura de crédito electrónica, que puede ser negociada en pesos y las nominadas en dólares, que es tipo dólar link. Estas pueden ser también avaladas por las sociedades de garantía recíproca, garantizadas o no garantizadas. Estas facturas son de grandes empresas, son las grandes empresas que están listadas en AFIP. Y las tasas pueden estar entre 37 y 40% anual y también en 1,5% anual en dólares. Hoy en el mercado las que mayor se negocian son las facturas de crédito no garantizadas. El otro segmento es el pagaré físico y el pagaré digital. El modelo es el pagaré que determina Caja de Valores, no es el pagaré que uno tiene normalmente en su casa o que lo puede comprar en una librería, sino que si bien es el mismo formato, se tiene que bajar el formato en Caja de Valores para poder emitirlo. Lo interesante de este instrumento es el plazo. El plazo mínimo es 180 días y máximo 3 años. Y también pueden ser avalados por sociedades de garantías recíprocas o directos. Se negocian en pesos y también en dólares tipo dólar link. Cuando me refiero a dólar link, me refiero a que se multiplica el nominal de dólares por el tipo de cambio Banco Nación. Las tasas de estos pagarés están entre 37 y 40% anual en pesos y el 1,5% anual en dólares. En este segmento
en el segmento que es la parte de avalados por SGR, también ocurre lo mismo como ocurre con los cheques, que como son comprados por fondos comunes de inversión, las tasas a veces son muy bajas. La otra vez se ha negociado pagarés al 0,1, 0,3%, 0,50% anual en dólares. Y por último, las cauciones tomadoras, que es una alternativa de financiamiento más de corto plazo, porque en el mercado el mínimo, bueno, pueden ser de un día hasta 90 días, donde siendo más líquido el plazo de 7 días. O sea, por eso digo que es un instrumento de corto plazo, porque si una persona física o empresa necesita financiarse por 7 días, por 3 días y tiene títulos, puede entregar los títulos al mercado y financiarse. También, como les dije, pueden ser en pesos y en dólares. Las tasas, estamos hablando de tasas entre el 17 y 26% anual, y lo que es la parte de tomadoras en dólares tiene poca liquidez actualmente y están entre el 0,80 y el 2% anual en dólares. Estos son los instrumentos, como les dije, que más se utilizan hoy en día, pero hay otros. Y bueno, es un pantallazo general para que ustedes puedan conocer de qué se trata. Como el instrumento que más se utiliza para las pymes y el que mejor tasa consigue la pyme es a través de las sociedades de garantía recíproca, les voy a contar qué es una sociedad de garantía recíproca, porque muchos no la deben conocer y cómo funciona. La Sociedad de Garantía Recíproca es una empresa que lo que hace es emitir avales a pymes. Es decir, primero, la pyme tiene que ser pyme y de acuerdo a lo que determina los niveles de facturación, de acuerdo a lo que determina el Ministerio de Producción, si no me equivoco. Por otro lado, tenemos los socios. Para la Sociedad de Garantía Recíproca, las pymes son los socios partícipes, ¿sí? Y por otro lado tenemos el socio protector dentro del esquema de funcionamiento de la Sociedad de Garantía Recíproca, que es el inversor que pone la plata para constituir el fondo de riesgo. ¿Por qué el fondo de riesgo? Porque la Sociedad de Garantía Recíproca va a avalar toda la operatoria de financiamiento que necesita la pyme. Por ejemplo, si la pyme necesita descontar cheques en el mercado, tomar un préstamo en un banco o, por ejemplo, avalar con un proveedor, la SGR va a avalar toda esa operatoria a la pyme. Es decir, si en algún momento la pyme no cumple con su obligación, llegado el momento que emitió un cheque y no lo paga, la SGR va a salir a pagar ese cheque y ahí es muy importante la figura del socio protector, que son los que van a constituir con su aporte el fondo de riesgo. Obviamente que el socio protector, por participar en este circuito, va a tener sus beneficios, como por ejemplo una exención impositiva y demás. Para que la SGR pueda avalar una pyme, la pyme le tiene que dar una contragarantía a la SGR. En general, lo que está pidiendo hoy en día la SGR es la fianza. Por ejemplo, en una persona jurídica son los socios que van a afianzar la actividad de la empresa. ¿Qué implica la fianza? Implica que el socio presente las manifestaciones de bienes y que esas manifestaciones de bienes tengan bienes que respalden el patrimonio. O sea, lo que mayor peso tiene una manifestación de bienes para las SGR es inmueble. Es decir, que si un socio tiene autos, por ejemplo, solamente no tiene validez, no sirve como garantía, como contragarantía para la SGR. En el caso de las personas físicas, por más que una persona física tenga su actividad, por ejemplo, un productor agropecuario, y tenga campos, tenga muchos bienes, no puede afianzarse a sí mismo y va a tener que presentar un tercero afiador. Es muy común que a lo mejor cuando hay un grupo de empresas, una empresa avale a la otra porque una de las empresas es la dueña de los bienes y la otra es la que produce, ¿sí? ¿Qué más le puedo decir acá? ¿Cómo es la operatoria
vamos a suponer que una empresa ya está calificada con la SGR. Un detalle importante que me olvidé, ¿qué es lo que pide la SGR para poder calificar a la pyme, ¿no? En general es la misma documentación que uno presenta en un banco cuando abre una carpeta de crédito. En el caso de las empresas, tienen que presentar los últimos balances, últimos 3 IVAs, manifestaciones de bienes de los socios, como les dije, estatuto, composición accionaria, y deudas bancarias, ventas post balances, y en el caso de las personas físicas, bueno, las declaraciones de bienes personales, jurídicas, IVA y todo lo demás. El detalle de las ventas de todo el año. Bueno, en general es la misma documentación que uno debe presentar cuando va a abrir una carpeta de crédito en un banco. Una vez que la SGR se vincula con la pyme, que presenta toda la documentación, tiene que instrumentar esa línea. Se firma la instrumentación, el contrato, la fianza, y la pyme ya tiene abierta, diríamos, la línea disponible para poder utilizarla cuando quiere. Lo interesante acá es que por abrir la carpeta en una SGR no tiene ningún costo, va a tener un costo recién cuando empiece a operar. ¿Cómo es la negociación de todo esto? Vamos a suponer que una pyme ya se calificó con una SGR, le dieron una línea de descuento de cheques, puede ser propios de terceros. Esa es una de las grandes diferencias con los bancos, porque el banco no puede darle a una pyme una línea de descuento de cheques propio. En cambio, la SGR sí se lo puede dar, ¿sí? Vamos a suponer que una empresa ya está calificada, tiene una línea de descuento de cheques propios de terceros, y ve en el mercado, consulta con su agente, porque para poder negociar esta línea de cheques necesita de un agente, como les comenté al principio, un agente de bolsa, ¿sí? Que es el que va a liquidar la operación. Cuando la empresa le interesa la tasa que hay en el mercado, consulta previamente a la SGR cuáles son los cheques que quiere negociar. Si son cheques de tercero, tiene que hacer la consulta porque la SGR tiene que aprobar si puede negociar los juicios que esté consultando la pyme. Una vez está aprobado, la pyme envía los cheques a la SGR para que ella los avale. Hoy, con el tema de la pandemia sobre todo, entró a funcionar a mayor velocidad lo que es la operatoria de cheques electrónicos. Por lo tanto, la pyme se tiene que registrar en una plataforma de pyme donde es todo electrónico, es decir, emite su cheque en el home banking o recibe el cheque del tercero en su home banking, lo sube a la plataforma y ahí en la plataforma lo va a avalar la SGR y de ahí pasa al mercado. El mercado, cuando ingresa, necesita, bueno, va a ser el agente de negociación, el tradicional agente de bolsa, el que lo va a negociar y el que va a liquidar el cheque, ¿sí? El que le va a transferir luego a la pyme esos fondos. Que en promedio, desde el momento de que ingresa a negociarse, si se vende en el día, a las 24 horas, la pyme ya tiene los fondos en su cuenta, ¿sí? ¿Por qué es importante que una pyme utilice esta herramienta? Primero porque accede a tasas que son muy competitivas, como les dije, hay tasas bajas, el 5, 0,30, hubo bastante épocas en el mercado con esos niveles de tasas. Segundo, que es el primer paso en el mercado de capitales para una pyme, para futuras operaciones, según el tamaño de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si una empresa crece, puede financiarse de otra manera porque hay otros productos para mayor volumen, como fideicomisos financieros, obligaciones negociables. El tercer punto, que es un canal complementario de financiamiento que no afecta a la línea en banco. Es decir, que todo lo que toda la calificación que tenga una pyme con distintas SGR, porque una pyme se puede vincular a más de una SGR, no va a figurar ni en el Banco Central ni en el NOSIS. En el NOSIS es el lugar donde consultan la situación económica financiera de una empresa y ahí se ve claramente cuánto tiene una pyme tomada en distintos bancos. Cuando hay una calificación, todos miran eso. Pero todo lo que sea calificado por SGR y que esté financiado en el mercado de capitales
no se ve ni en el NOSI ni en el Banco Central. El otro punto es la liquidez inmediata que se hace la pyme. Hay seguridad y transparencia en todos los pasos de la negociación. Se le va a exigir las garantías de acuerdo al volumen que tenga la pyme. Y además, otra alternativa es la posibilidad de combinar estrategias con inversiones, de financiamiento con inversiones, ¿sí? Básicamente eso sería todos los beneficios. Y yo siempre les digo a las empresas, a veces no están necesitando todo el tiempo financiamiento, pero sí siempre tienen que tener listas las carpetas al día, bancarias también, Pablo ahora va a hablar sobre el tema, y todo lo que es la parte de calificación SGR, ¿para qué? Para poder acceder cuando sea necesario. Porque llegado el momento, cuando hay tasas muy bajas, las pymes quieren todas correr a descontar esos cheques y no tienen la calificación, y ahí se produce un cuello de botella en las SGR donde no pueden calificar inmediatamente, y lo que va a hacer la SGR va a priorizar a sus clientes activos, diríamos, ¿no? En la negociación. Creo que, bueno, eso es un panorama más o menos de todo lo que le quería comentar, que creo que le puede llegar a aportar algo para ustedes, y bueno, después cualquier cosa me van a preguntar. Bueno, José, vos dirás cuando sigo. Bueno, José, ¿estás ahí? Soy Pablo, ¿me escuchás? Sí, sí, Perfecto, ahí te estoy poniendo como presentador perfecto. y ahí estamos, seguí cuando quieras. Bueno, buenísimo. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Subi por la invitación a Banco Mariva y a mí para este webinar. Un lujo compartirlo con una amiga como Lorena. Y bueno, les comento brevemente, yo soy Pablo Santiago. Después de varios años en el sistema financiero y bancario, estoy como gerente de Wealth Management de Banco Mariva hace unos años. Y bueno, soy economista, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y les vengo a presentar las líneas de financiamiento que tienen las pymes en el sistema financiero argentino, en el sistema bancario propiamente dicho. ¿Sí? Ahí está la presentación. Voy a ir rápidamente, sin ser exhaustivo, digamos, en presentar las líneas de financiamiento que tienen las pymes en los bancos en general. Vamos a ver también los requisitos que las pymes debiera presentar en términos estándar en todos los bancos, aunque cada banco también puede tener algún requisito adicional muy particular. Después vamos a ver los tips, bueno, yo les menciono algunos tips que las empresas pymes debieran tener en cuenta a la hora de buscar ese financiamiento. Y por último, me voy a referir a algo que tal vez no es tan conocido, pero yo lo rescato como algo importante, no solamente pensando en la coyuntura, sino pensando en el largo plazo para las pymes, es cómo las pymes construyen su crédito, no entendiéndolo como un formulario, como un producto bancario, sino como un activo intangible que tienen las empresas. Yendo bien al punto, al slide, les voy a presentar rápidamente lo que son las líneas específicas para las pymes. Ustedes saben que hace unos años ya muchos bancos implementaron líneas específicas, tanto sea para financiar capital de trabajo, que es financiamiento de corto plazo, como inversiones, que tal vez son activos de más largo plazo. Y también hay bancos que financian o que tienen líneas para multipropósito, por lo menos en Banco María nosotros lo mencionamos así, multipropósito. Eso significa que la pyme no tiene que dar una explicación a priori en qué va a utilizar ese fondeo. Y tal vez incluso sirve un poco para complementar lo que decía Lorena. A veces el fondeo multipropósito, digamos, le permite a la pyme, digamos, poder aprovechar distintas distorsiones en los mercados financieros en términos de tasa y sacar un beneficio que es, digamos, adicional a su actividad comercial. Después, otra de las líneas que últimamente los bancos han desarrollado son las tarjetas de crédito como fuente de financiamiento a las pymes y
particularmente en algunos sectores como el agro, tienen líneas muy específicas que les permiten acceder a beneficios y a implementar compras en sus distintos proveedores, etc. Por otro lado, otra de las líneas que tienen los bancos son descuentos de cheques propios, de terceros, con y sin recurso. Esto, bueno, tal vez algunos no lo sepan, por eso lo vengo a aclarar. Con recurso significa cuando una pyme tiene como cliente una gran empresa, poder descontar el cheque y no quedarse con el riesgo de crédito. ¿Qué quiere decir? Que el banco, en caso de que ese cheque sea rechazado, no le va, en el caso de con recurso, le va a exigir a la pyme también el repago del cheque. En el caso de sin recurso, la pyme se desentiende del riesgo de crédito del librador del cheque. Otra de las grandes líneas de crédito que han implementado los bancos recientemente, históricamente, es el factoring o la venta de facturas, particularmente cuando la pyme es un proveedor de grandes empresas que, pueden descontar esas facturas. Después está la línea de prefinanciación de importaciones y exportaciones. Tal vez no es el mejor momento de la coyuntura esta, pero existe capacidad para que los bancos presten o adelanten cartas de crédito para que las pymes puedan exportar, o adelanten dólares para que las pymes puedan importar. No es la mejor coyuntura esta para la prefinanciación tanto de Expo como de Impo, porque, bueno, los dólares no abundan y las líneas de créditos no son abundantes en este aspecto, pero existen esas líneas. Y cuando, digamos, el mercado está o la economía está traccionando normalmente, son líneas que tienen mucha dinámica. Por otro lado, complementando lo que es el mercado de SGRs, los bancos pueden otorgar avales, como decía Lorena, tanto sea para operatoria, digamos, comercial. Los bancos pueden dar aval a las pymes acerca de esa actividad comercial, como también pueden otorgar avales para que las pymes descuenten cheques, o e-checks, o facturas de crédito electrónica, o pagaré bursátil que se comercializan a través del mercado argentino de valores. Y por último, en esta lista que no es exhaustiva, está la línea de leasing, que también depende de la coyuntura, porque las líneas de leasing son, no muy populares, pero que tienen muchos beneficios para las pymes para acceder a, particularmente, financiamiento de bienes de uso, y también algunos capital de trabajo. Bueno, de nuevo, estos no pretende ser una lista exhaustiva de todas las líneas que tienen los bancos, pero sí la gran mayoría de los bancos tenemos estas líneas para que las pymes las puedan aprovechar. Ahora, lo que traté en el slide siguiente es ver cuáles son los requisitos en términos generales que todos los bancos pedimos a la hora de dar una línea o un crédito bancario, y que también sirve un poco, como decía Lorena, como ir acostumbrando a las pymes a tener un set de información básica que les permitan rápidamente acceder a una fuente de financiamiento, ¿sí? Sea a través del mercado de valores, como decía Lorena, el mercado de capitales, o también el sistema financiero, el sistema bancario. Primero, por ahí hay algunas cosas que son muy básicas, pero no está mal recordarlas. El estatuto y el contrato social de una compañía, la composición accionaria, las actas de asamblea y distribución de cargos, son papelería burocrática que las empresas la tienen que tener sí o sí. Es como el DNI de las personas, digamos. Hay que tenerlas. Después, los balances auditados en lo posible al día, y eso en términos generales. Y cuando uno tiene que ir al banco, es muy importante llevar las deudas y las ventas post balance. Son todos requisitos que tal vez, y trato de ser práctico, son requisitos que las pymes las van a buscar después de que van al banco. En cambio, esto es un repaso de lo que ustedes pueden hacer antes de ir al banco y llegar y tener todo al día, digamos. Bueno, las deudas y las ventas post balance es un requisito que todos los bancos piden a la hora de dar una línea. Bueno, depende del tipo de crédito y de tipo de línea, las garantías se pueden pedir, tanto sea reales como líquidas o autoliquidables. Esto es básicamente una contragarantía que las pymes o los accionistas de las pymes pueden entregar avalando o contragarantizando un crédito que pueda pedir la empresa.
La fianza de los accionistas y con la manifestación de bienes es un requisito que los bancos suelen pedir a la hora de otorgar una línea, tanto las SGR como los bancos. Una lista de los principales proveedores y clientes es generalmente algo pedido por los bancos. Hay algo que, de nuevo, es muy importante que lo tengan, que es una reseña de lo que de lo que es la empresa, de quiénes son los accionistas, a qué se dedica la empresa, dónde están sus atributos, digamos, distintivos, para qué necesita financiamiento, cuál es la visión que tiene la empresa dentro del mercado. Son todas cosas que hacen que el banco rápidamente se haga una idea. Primero, que es una clara señal para una institución de que la pyme está preparada para enfrentar no el crédito, sino el desafío de aplicar el crédito, que es justamente lo que le da la posibilidad y lo que le va a dar a la pyme la posibilidad de repagar el financiamiento. De nuevo, lo otro que se pide es justamente una estimación del cash flow. Obviamente acá los cash flows implican proyecciones y las proyecciones implican asumir o suponer cosas. Y bueno, todo eso hace al paquete. Justamente los supuestos en los cuales se basa una proyección que termina siendo el cash flow de una compañía. Y después el certificado de MIPYME, y que ahora vamos a hablar. O sea, dentro de lo que es el conocerse como pyme, ¿no? Que es lo que es el slide siguiente que voy a poner, pero estos básicamente son 8 requisitos que todos los bancos seguramente lo piden, y es muy importante que ustedes de antemano lo tengan, que conozcan qué es lo que se necesita para tocarle la puerta a un banco, digamos. Acto seguido, la idea es ver y coleccionar cuáles son tips para las pymes a la hora de conseguir ese financiamiento bancario, siendo pyme, ¿no? Lo primero que yo puse es hacer un análisis interno previo, que es un ejercicio que siempre viene bien, independientemente de que uno vaya a pedir el financiamiento al sistema bancario o al sistema financiero. Esto quiere decir saber cómo hace una pyme para inscribirse, cuáles son los requisitos que dentro de AFIP se piden para ser una pyme. Obviamente, tramitar el certificado PYME ante la Secretaría PYME, que es básicamente el acto de registrar la pyme, saber y conocer cuáles son los beneficios fiscales de ser una pyme. Ahí la página de AFIP tiene una serie de beneficios interesantes para que... Y la CEPYME también nombra ciertos requisitos, ciertos beneficios que son muy interesantes, que no necesariamente todo el mundo los conoce, como por ejemplo, no sé, el diferimiento del IVA o la toma del 100% del impuesto al débito para ganancias, determinadas ventajas que hacen que a la hora de analizar los costos financieros de tomar una línea de financiamiento, bueno, uno los tiene que tener en cuenta a la hora de poder saber exactamente cuál es el costo de financiarse. Por último, acto seguido, el tema de conocer el impacto impositivo dentro de cada uno de sus balances de la decisión de la fuente de fondeo que privilegia para saber exactamente qué le conviene más. ¿A qué me refiero básicamente como ejemplos extremos, el ejemplo del leasing, donde el canon se puede descontar 100% de ganancias, a no tener el mismo impacto. Un descuento de un cheque, cuando el valor que ese descuento vence después del balance que antes del cierre de balance. Son cosas que por ahí los impositivistas y los contadores conocen mucho más que yo, que soy economista, pero que yo sé que a la hora de evaluar el impacto financiero de una decisión de financiamiento, a la hora de elegir qué tipo de instrumento tomar para financiarse, no es inocuo. Después, es muy importante este punto que yo puse acá de definir la demanda por financiación. ¿Qué les quiero decir acá? Es muy importante tratar de calibrar exactamente qué se necesita, para qué se necesita y cómo uno piensa repagar el financiamiento a través de la aplicación de ese crédito. Eso establece la demanda por el crédito. No es una trivialidad ir a un banco sabiendo a priori qué es lo que uno necesita. Porque generalmente
cuando una pyme no sabe lo que necesita, termina estando sesgado por la oferta bancaria, que es lo que le decía, que es lo que sigue. Conocer la oferta bancaria es un requisito para, a partir de conocer cuál es la demanda, poder tener, digamos, un equilibrio entre la oferta y la demanda de lo que cada uno necesita. Es importante porque básicamente difieren las tasas de financiamiento, difieren los plazos de vencimiento de los créditos, difieren las líneas de crédito en función a cuál es la demanda concretamente y a cuáles son las distintas ofertas para satisfacer esa demanda. Eso implica estudiar lo que son las tasas de referencia del mercado. No es lo mismo financiar capital de trabajo que a través de una línea que está más pensada para financiar un activo de largo plazo, por ejemplo. Entonces las tasas de referencia son distintas y a veces son distintas distorsivamente, son contraintuitivas. ¿Qué quiero decir? Que por ahí una financiación de más largo plazo se puede obtener a una tasa de interés menor que una de corto plazo, por ejemplo. ¿Sí? Lo que mencionaba Lorena, lo que pasa en el mercado de capitales a la hora de descontar un cheque o descontar un pagaré, bueno, esas cosas estacionalmente pasan donde uno puede aprovechar justamente conociendo cuáles son las tasas de interés de referencia. Bueno, por último puse lo que todo usuario financiero y consumidor financiero debiera saber, que son sus derechos, y el Banco Central, tanto el Banco Central de la República Argentina como la CNB, que regula el mercado de capitales, bueno, vienen trabajando muy exhaustivamente en que los usuarios financieros conozcan cuáles son sus derechos. Y ahí, tanto en la página del Banco Central, que es www.bcra.gov.ar, como de la CNB, ustedes ahí pueden conocer cuáles son sus derechos como usuarios financieros. Por último, esto de tener en la cabeza o estimado, en lo posible, un análisis comparativo entre plazos, tasas y monedas de financiación. A veces es importante conocer cuáles son las tasas implícitas en distintas monedas en las cuales uno se puede financiar, considerando los plazos de necesidad de fondeo. De nuevo, como bien decía Lorena, hay tasas de financiamiento en dólares que parecen ridículas, pero tal vez en un contexto donde la devaluación esperada es muy alta, resulta que ex post terminamos pagando más que una tasa variable en pesos. Bueno, todo ese análisis que implica conocer la demanda y que ayuda a conocer la demanda por financiamiento, tanto sea del sistema financiero como del mercado de capitales, es muy, muy, muy relevante a la hora de no solamente estudiar ex ante o antes de tomar un crédito, sino lo más importante es analizarlo ex post, si fue una decisión acertada, ¿sí? Porque al final del día lo que importa es, después del financiamiento, cuánto le costó justamente tomar esa decisión. Por último, y cerrando la presentación, todo esto que hablé, para mi punto de vista, lo más interesante que tiene no es solamente la coyuntura y analizar los distintos instrumentos financieros o líneas de financiamiento que dan los bancos. Todo esto es para, digamos, conocer, digamos, y construir y generar la posibilidad de entender para lo que es una pyme el crédito. El crédito, de nuevo, no pensándolo como un producto financiero, el crédito es un activo intangible que tiene una compañía, ¿sí? Esto se construye, demanda tiempo, implica no solamente utilizar un tipo de financiamiento, como puede llegar a ser el bancario, sino también las múltiples fuentes de financiamiento que tienen digamos, los mercados, tanto sea bancario como del mercado de capitales. Todo construye el crédito de una pyme. El incorporarse al mercado de capitales, como digamos, perderle el miedo al gnosis de poder construir, digamos, un track record, lo que se llama un historial dentro del sistema financiero,
a la pyme le permite y le permitirá conseguir tasas de financiamiento, ceteris paribus, lo demás, cada vez más baratas. Básicamente es eso, digamos. Y lo que es más importante, ese crédito, ese activo, es lo que le va a permitir a la pyme crecer y desarrollarse. Incorporarse en el mercado de capitales, incorporarse a fuentes de financiamiento alternativas. Estoy hablando de eh, hasta en el margen conseguir financiamiento en el mercado internacional de crédito, abrir su capital en el mercado. Digamos, todo eso es producto de tener un buen crédito de la pyme, que nace como un emprendimiento, sigue siendo un microemprendimiento, termina siendo una mediana y una pequeña empresa y termina en una gran empresa, pero todo el recorrido tiene un común denominador, que es justamente tener un buen crédito, tener ese activo intangible que no está registrado en ningún balance, pero que a la hora de conseguir financiamiento es muy, muy relevante. Y conseguir financiamiento cada vez más barato es lo que la pyme le permite crecer consistentemente. Eh, bueno, básicamente era eso lo que yo les quería comentar. Eh, Les agradezco de nuevo la oportunidad de que al banco se lo conozca más, de poder comentarles lo que nosotros vemos en relación a las pymes, cuáles son sus necesidades, qué cosas carecen a veces las pymes a la hora de acercarse a un banco o, digamos, a veces también tienen esos miedos que cualquier no usuario financiero le causa a un banco, bueno, un poco romper con esos mitos, digamos. Así que, bueno, de nuevo, estos son digamos, el último slide que me olvidé de pasarlo, pero se los comenté. Y bueno, así que nada más. De nuevo, muchas gracias. Obviamente quedamos abiertos a las preguntas. Los que tengan alguna duda, que aprovechen este espacio, dejamos algunos minutitos para consultarle a los expertos en el tema. Bueno, ¿puedo contestar eso? Sí, por favor, contestá. Plan B, el mercado si tiene activo para descontarlo, le doy. Vos contestale eso. Bueno, a ver, los e-checks, no todos los bancos tienen la línea de descuento de e-checks. Básicamente, y no es el caso de Banco Mariva, el e-check requiere de un determinado sistema de comercialización y descuento dentro del banco. Es una cuestión de limitaciones en los sistemas. El e-check es un instrumento válido, seguro, que los bancos, incluso nosotros, podemos avalar para que vayan a descontarlo al mercado de valores, pero sí, la mayoría de los bancos tienen ese check. Lo que tiene la posibilidad del e-check, y esto es que fácilmente es trasladable a otro banco en términos de descuento. Vos podés, si tu banco donde vos libraste el e-check no te lo descuenta, o donde vos recibís el e-check no te lo descuenta, podés abrir una cuenta en otro banco que sí te lo tome y lo podés transferir muy rápidamente, muy fácilmente. Sí, esa es la ventaja del e-check, justamente, que no requiere el físico. Después todo lo que es mercado de capitales te lo dejo. Bueno, bueno, a la persona que consultó, si es una pyme y bueno, puede calificar con una SGR, este sería el primer punto por el tema de beneficio de tasas. Si no es una pyme y es un emprendedor y tiene activos, puede ingresar el descuento de cheques en el segmento, por ejemplo, directo del mercado, garantizado o no garantizado. Eso habría que analizarlo. Tendría que consultar con un agente de bolsa. Primero, previamente, puede sacar un turno conmigo y yo lo puedo seguir asesorando. Bueno. A ver, es bien directa la pregunta. Bien. Mira, varias cosas. La SAS sigue siendo una empresa, por lo cual el balance lo necesitas como requisito para, digamos, acceder a una línea bancaria
independientemente a cuál sea, entiendo yo que determinadas estructuras financieras, me refiero a bancos, grandes bancos, es difícil moldear la estructura que tiene un banco a la hora de otorgar una línea de crédito. ¿Qué te quiero decir? Que difícilmente una superestructura como es el banco que mencionás, o la gran mayoría de los bancos retailers, eh, es difícil sacarlo de cuáles son los requisitos básicos que tienen que cumplir todo el mundo para otorgar una línea. Te digo, a la hora de tener un startup tecnológico, tal vez tenés que buscarte un banco que tenga cierto grado de flexibilidad a la hora de atender tu demanda por crédito, sea a través de una tarjeta de crédito o sea otra demanda por crédito, donde, por ejemplo, vos puedas, no sé, la fianza de los socios, con un aval de los socios o un contraval de los socios te pueda generar o te pueda liberar una línea de crédito más allá de que la SAS no tenga track record. Yo lo que siempre sugiero es que ante una demanda puntual, ustedes tienen que tratar de encontrar una oferta bancaria adecuada a esa demanda y a las características de su demanda. Es difícil para una startup ir a pedir una línea de crédito a un banco retailer, porque el banco retailer es una maquinita, 4 o 5 requisitos, y si no tenés medio, difícilmente puedas conseguir el objetivo. En cambio, vas a un banco nacional más chico que se dedique más al target de negocios de tu startup, seguramente vas a encontrar una respuesta más flexible. No te puedo garantizar que consigas todo lo que querés, pero sí te puedo garantizar que tu caso va a ser tenido en cuenta y va a ser analizado. No como un caso general, sino como un caso particular, y me parece que eso es lo que vas a necesitar. Yo te voy a agregar algo a esta pregunta, si me permitís, Josefina, sobre las startups. Hay un programa en el mercado argentino de valores que se llama Acceso al Mercado de Capitales, justamente para las startups, que está para desarrollarlo. Cuando hay, hay una empresa que están haciendo, es como que hay un acuerdo con el mercado donde se trata de conseguir inversores en una rueda privada para poder llegar a un, sería como una emisión de una acción, por decirte, buscar financiamiento del mercado de capitales. En el camino, esa startup puede usar las alternativas que yo comenté antes. Para más información, yo, le sugiero a esta persona que ingrese al mercado argentino de capitales y ahí va a ver el programa, o si no, obviamente puedo sacar un turno y yo le voy comentando. Con respecto a esa pregunta, las garantías en general, cuando es una persona jurídica, una empresa, la SGR le pide la fianza de los socios. Si los socios, por ejemplo, la fianza de los socios, el respaldo de la fianza es que los socios tengan patrimonio, ¿sí? Dentro de su patrimonio lo que más tiene peso son los inmuebles. Si tiene autos, por ejemplo, no tiene peso eso. Entonces, pero vamos a suponer que sucede muchas veces que las pymes a veces no ponen todo en la empresa, los socios no tienen nada a su nombre o tienen bienes de familia, los bienes a nombre de bien de familia, entonces como que patrimonialmente no tienen nada para presentar. Pueden presentar otro fiador, por ejemplo, madre, tío, prima, lo que sea, o inclusive cuando hay un grupo de empresas, es muy común que hayan 2 o 3 pymes, que una pyme es la que es la dueña de los inmuebles y la otra es la que es la productora, la que produce. Esa sí. Otra es, sí. Disculpame que te corte ahí, sí. Pero que no es trivial. La compañía que da la fianza tiene que tener en su estatuto la capacidad para dar la fianza. Para dar la fianza, exactamente, porque sí. Eso hace trabar, diríamos, la operación. ¿Qué ha pasado? Sí. Que es un detalle que en algunos lugares se pasa de largo y al momento de operar salta ese error legal que impide la negociación. Sí. Y un detalle importante para las unipersonales, que tienen que presentar un tercero fiador. Una persona física no se puede afianzar a sí misma, por más que tenga muchos bienes a su nombre y que tenga muchos campos, por ejemplo, tiene que presentar un tercero que lo afiance. ¿Qué banco recomiendo para una startup? Mirá, yo sé que
por ejemplo, los bancos digitales son una buena alternativa para los startups. Creo que un banco en términos de crédito no me parece que sea la opción más barata. Creo que el recorrido primero es por el mercado de capitales. Tal vez es un financiamiento más de corto plazo y tal vez más caro al principio, pero uno tiene que estar dispuesto en esta construcción del crédito, entender que a la hora de arrancar, de empezar con esto de la construcción de crédito, uno tiene que sacrificar rentabilidad de su proyecto para construir ese crédito. Entonces, no le teman o confíen en su proyecto a financiar y no le teman a endeudarse en una opción que luce cara, pero que luce accesible. Privilegien el acceso y vayan construyendo el crédito, que eso necesariamente deviene en una caída en el costo financiero, ¿sí? De nuevo, espero haber contestado la pregunta. Es difícil hacer nombres. Porque yo vengo a representar también una institución bancaria, entonces es difícil hacer nombres. Pero creo que la opción de un banco digital es una opción interesante a la hora de tener una tarjeta de crédito y el mercado de capital es una opción interesante a la hora de conseguir financiamiento. Sí. Por un depósito en dólares. Sí, sí. 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 Eso, sí, mira, me meto. Sí, por favor. El Banco Mariva, por ejemplo, te permite, o sea, o te otorga un aval para que vos puedas con tu cheque descontarlo en el mercado, reemplazando a lo que es el otorgamiento de avales de un SGR, y te puede tomar en contragarantía o como contraval un depósito en dólares, ¿sí? Por un valor similar al aval que te está dando. Obviamente que el startup no tiene balance, pero en algún momento lo debería tener que tener, ¿se entiende? Después el acceso el acceso al mercado es más fácil, Lore, decíselo si querés. No, está bien, pero en algunas opciones te toman los dólares, en otras no, pero sí, también es una alternativa. Pero en las SGRs en general te toman el depósito en dólares. Sí, es como que está muy accesible en cuanto a las garantías. De hecho, también te tomaban, por ejemplo, los títulos en dólares en su momento, la prenda de títulos. Es cuestión de plantearlo, pero sí se puede. Ahí tenemos otra pregunta. ¿Cómo ven a la fintech y el crowdfunding a la hora de sumar la mayor cantidad de oferta? ¿Oferta de qué? No quiero entender mal. Si el crowdfunding es una oferta, ¿es posible sumarlo como una oferta de financiamiento? Financiamiento, supongo. Entiendo que sí, es un vehículo entre privados. Obviamente ahí no soy abogado, pero entiendo que en un contrato entre partes ante un activo que no es, perdón, ante un vehículo que es un no regulado, como un crowdfunding, pues no solamente vas a tener que tener un contador al lado, sino un abogado para que te lea el crowdfunding. Eso también iba a agregar, que tengan en cuenta esas cuestiones legales y de riesgo, de seguridad, al momento de elegir un crédito. Que miren también, esto es algo importante que me olvidé comentarles, en general nadie quiere pagar impuestos y a veces dibujan los balances donde no reflejan realmente la actividad de una empresa y se ve los números cuando son calificados, porque no consiguen los números que quieren. Y a lo mejor la empresa es mucho más de los números que muestra. A veces es importante también reflejar realmente la actividad para poder conseguir mejor crédito, ¿no? José, no sé si tenemos alguna otra más. Bueno, genial. Pero estamos justo a horario, así que impresionante. Les agradezco muchísimo a los dos de parte de Subi. Ahí había algunos, bueno, ahí les están agradeciendo, yo también les agradezco
realmente muy dinámico todo, muy conciso me pareció. Obviamente varios pueden haber quedado con dudas, ahí me preguntaban cómo acceder a una consultoría con vos, Lore. Ahí les digo que entrando, bueno, ya les dije el botón de ahí arriba que dice ingresa acá, sino www.subi.com.ar, ahí ingresan al perfil de Lorena y le pueden sacar un turno, tiene su agenda con su disponibilidad. La idea es, obviamente, que puedan ayudarlos por ahí para proyectos más concretos, trabajos más puntuales que tengan que hacer en su emprendimiento o empresa. Así que, bueno, realmente agradecerles a todos, pedir disculpas a algunas personas que no pudieron ingresar, realmente explotó de inscriptos, más de lo que pensamos, así que, bueno, obviamente... ¿Cuántos hubo? 75 inscriptos. Bien, así bien. que bien, y así que bueno, agradecerles, pedir disculpas a los que no pudieron ingresar. Vamos a estar mandando el material que lo grabamos por mail a todos los inscriptos y van a estar en nuestras redes sociales de Subi. El banco seguramente también los va a compartir, así que bueno, pueden acceder por todos esos medios al material grabado. Y bueno, agradecerles nuevamente, chicos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pablo. Gracias por acompañarme. Y aceptar la invitación. Vamos a hacer un segundo webinar más detallado. Bueno, podemos hacerlo. Encantado. El segundo de muchos puede ser. Sí. Sí, pa. Bueno, chicos. Gracias. Muchas gracias. Un lindo fin de semana. Chau, chau. Adiós. Chau. Adiós. Chau, chau.